vamos a tener un tema muy particular que se llama el servicio a Dios o el servicio a Él es libertad perfecta. Y pues vamos a iniciar en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga esta bendita palabra, que Dios bendiga este tiempo, y yo les animo a que cada uno de ustedes ponga mucha atención. Recuerde que ya vamos a tener a la mano nuestra Biblia para poder hacer la búsqueda de la palabra y que eso traiga bendición a nuestras vidas. Recuerde que cada uno de nosotros tenemos que aprender a esgrimar bien la palabra, bien el libro, la Biblia, para que encontremos rápidamente los versículos y todo esté conforme a la voluntad de Dios, ¿ok? Pues miren, el día de hoy quiero hacer una anécdota de una persona que un día llegó prácticamente a la iglesia. Esta persona, le voy a poner un nombre ficticio, hermanos, porque no quiero que nadie se sienta aludido ni nada por el estilo. Vamos a poner Nicolás. Y este Nicolás, huyendo de su condición de vida, fue alcohólico durante 38 años después de que él tomó una decisión equivocada de cometer un delito, y esto lo llevó a salir de huida de su ciudad natal. Y 38 años que siguieron a su huida, se dedicó al alcoholismo y pasó 20 años bebiendo y hasta mendigando, a la puerta de las casas, en la calle. Y un buen día, de repente le cayó el 20, se vio en el espejo de algún lugar en donde pasaba y se voltea y se dice: tú no eres ese Nicolás al que yo conocí. Y como él mismo cuenta, pidió al Señor Jesucristo que entrara en su vida y le hizo la promesa de que nunca más volvería a beber alcohol. Pues déjenme decirles, hermanos, que para la gloria de Dios, esta persona, Nicolás, no ha vuelto a beber ni un solo trago desde entonces. Su vida ha sido completamente transformada. Ahora irradia amor y alegría, que obviamente proviene desde el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez yo le pregunté, le dije: oye, Nicolás, se te ve muy, muy contento. Y me dice: es verdad, estoy contento porque soy libre. Y yo me quedé así, ¿no? Dice: la vida para mí había sido como un gran laberinto donde no había podido encontrar la salida. Pero por fin he encontrado esa salida gracias a Jesucristo. La verdad, hermanos, es que Dios es el maestro a quien servir es libertad perfecta. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos lleva en una condición de enseñanzas correctas para comprender que cuando le encontramos a Él, encontramos la salida para nuestra vida, para nuestro laberinto, para nuestro tormento, para nuestra antigua naturaleza de ser, y ahora venimos a servirle en gratitud, en amor, a ser esclavos por amor a Él. Y esta es una bendición que tenemos. Fíjense que para mí es una gran paradoja. Muchas personas, he estado analizando en el transcurrir de mi pastorado, he visto que muchas personas que sirven a Dios piensan que al servir a Dios están perdiendo su libertad, o perderán su libertad algunas personas que ahorita me están escuchando y que de alguna manera empiezan a conocer esta bendición de la palabra, y podrían pensar: servir a Dios pues es venir otra vez a esclavitud, ¿no? Es perder mi libertad para dejar de hacer lo que a mí me gusta. Pero quiero decirles que, de hecho, hermanos, 100% seguro, es todo lo contrario. Servir a Dios es la máxima libertad que podemos nosotros experimentar, porque servir a Dios lo hacemos con gozo, con gusto, con una idea clara de que estamos en gratitud, reconociendo al Dios Todopoderoso, a ese Dios vivo y verdadero que nos sacó de nuestra antigua naturaleza de vivir. Entonces, fíjense bien que vivir para nosotros mismos es de hecho una forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque nosotros desgraciadamente estamos viviendo bajo nuestra concupiscencia, bajo los deseos de nuestra carne,
bajo la condición a la que nos hemos acostumbrado a vivir. Y esto pues tristemente nos lleva a estar en una situación de esclavitud hacia nosotros mismos, hacia nuestras vanas maneras de vivir. Y servir a Dios con el poder que el Espíritu Santo ahora nos da es el camino para encontrar la libertad perfecta. Quiero compartir con ustedes del libro de los Salmos, el capítulo número 88, y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 9. Y aquí es a donde nosotros nos enseñamos primeramente a clamar a Dios, para que de esa manera el Señor sea el que se glorifique a través de nuestras vidas y a través del servicio que nos permita prestar. Como les decía, el tema de hoy se llama el servicio a Él es la libertad perfecta. Y vamos a leer el Salmo 88, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Yo no sé hasta qué punto tú has comprendido que tu alma, tu vida misma está ya llena o rebosando ya de situaciones críticas, ¿verdad? Y aquí es a donde nosotros podemos acercarnos a Dios. Dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Mas me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. Fíjense, mis amados hermanos, que justamente este salmo describe una situación similar a aquella que Nicolás se había encontrado o había vivido, porque él estaba atrapado en un laberinto y no podía encontrar la salida, cegado por las lágrimas de dolor y frustración. Yo no sé si en algún momento de tu vida te has sentido así. Sí. Y quiero decirte honestamente, con autoridad, que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esa condición. Llega el momento en la vida del ser humano que de repente como que pierde el rumbo, no encuentra la salida a situaciones muy particulares. A unos de repente es la situación de alguna adicción, para otros es el estilo de vida que han venido tomando respecto a la economía, la situación de enfermedad, y de repente uno puede decir igual que Nicolás, ¿verdad? Y así como lo dice el versículo 8 que acabamos de leer: estoy atrapado en un laberinto, no puedo encontrar la salida. Muchas veces nos sentimos cegados por las lágrimas del dolor y de la frustración, por el sufrimiento que nos lleva a la condición en la que vivimos. Entonces, aquí en este salmo vemos cómo el salmista, como el rey David, está sufriendo mucho, hermanos. Dice: tan colmado estoy de calamidades, ahí en el versículo 3, ¿verdad? Y piensa que va a morir. Dice: mi vida está al borde del sepulcro y ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Me han puesto aparte entre los muertos, dice. Entonces, él está también en el más tenebroso de los abismos. Se siente desvalido, aprisionado y no puede liberarse, dice él. Dice: incluso he perdido el apoyo de mis amigos más cercanos. Entonces, no sé si tú has llegado hasta ese límite, hasta ese nivel de desesperación en el transcurrir de tu vida. Y la verdad, hermanos, es que solamente Dios puede salvarnos. Ahí en el versículo 1 leímos que dice: Dios, tú eres mi última oportunidad del día. Tú eres mi salvación, tú eres mi refugio. Y es así como nosotros debemos reconocer y clamar a Dios, porque Él verdaderamente nos vea con ojos de amor, que aparte de nosotros, su mirada de ira cuando cometemos errores. Y la gloria sea para Él, porque Él es nuestro último refugio, Él es nuestra última oportunidad en el día a día.
Así como el salmista clama a Dios que lo salve, ¿verdad? Así como lo hizo Nicolás en su momento, sin importar lo mal que te puedas sentir en cualquier situación en tu vida, solamente no te basta más que clamar a Dios pidiéndole libertad. Y esa libertad tiene que venir acompañada, ¿verdad?, del gozo de la salvación. Y aquí le podemos decir: Dios mío, Señor mío, tú eres mi Dios de salvación. Día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue a ti mi oración. Dígnate a escuchar mi súplica, así como lo leímos en ese salmo. El salmista nos da una enseñanza muy clara de cómo clamar a Dios para pedirle la libertad de nuestra vida. ¿Y la libertad por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña que el pecado nos hace propiamente esclavos del enemigo. En muchas ocasiones nosotros hemos servido al enemigo de una manera muy flagrante, muy real, al momento de tomar decisiones equivocadas, al momento de tomar nuestra vida en nuestras manos, y eso nos lleva a cometer errores, y errores que pesan, errores que duelen, errores que hasta el día de hoy seguramente tú estás pagando consecuencias. Eh, y en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que suplicar a Dios, clamar a Dios por libertad, una libertad genuina. Dice la palabra de Dios que si nos libertare el Hijo de Dios, seríamos verdaderamente libres. Y hoy venimos delante de su presencia en un clamor para decirle: Señor, libértanos, libérame de esta situación, y pon aquí en este momento eso que te aqueja, eso que te acongoja, eso que de alguna manera te pesa y que no te deja avanzar. Yo sé perfectamente bien que cada uno de nosotros tenemos algo que entregarle este día a Dios, y que Él escuche nuestra súplica, y sobre todo que Él actúe en consecuencia. Él es fiel, Él es justo, Él es amoroso para poner las cosas en orden, perdonar nuestro pecado y traernos a la libertad verdadera. Esto nos lleva, hermanos, a el pasaje bíblico de Romanos 6, del versículo 15 a Romanos 7, versículo 6. Y vamos a leerlo porque aquí nos vamos a enseñar cómo servir verdaderamente a Dios en la libertad en la que ahora hemos sido llamados tú y yo. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en Romanos 6, del 15 al 7, 6. Dice: ¿qué pues? Está haciendo, recuerden lo que venimos estudiando acerca de Romanos con respecto al apóstol Pablo. Está haciendo una disertación respecto a nuestra condición cuando vivíamos solamente bajo la ley y ahora que vivimos bajo la gracia. Entonces hace preguntas muy específicas que también le da respuesta muy concreta para que tú y yo podamos comprender lo que Dios quiere de nosotros. Y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, o sea, no tenemos por qué seguir pecando, ¿verdad? Dice: ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea, a Satanás, ¿verdad? Muchas veces nosotros obedecemos a Satanás a través del pecado, y eso nos va a llevar a la muerte. Dice: o sea, de la obediencia para justicia. Cuando nosotros nos convertimos en esclavos de Cristo, estamos haciendo la condición de obedecer para justicia, para salvación y vida eterna, no para muerte espiritual, no para muerte eterna. ¿Ah? Entonces dice el versículo 17, dice: pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, tú y yo éramos esclavos del pecado. Dice: han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y ahora tú y yo estamos obedeciendo a esta doctrina, a la doctrina de Jesucristo, a la doctrina de los apóstoles. Dice: y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Di conmigo: siervo, siervo de la justicia. Ahora tú y yo somos así. Dice: hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Dice: pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Sinceramente, hermanos, así como Nicolás, el hombre del que daba yo el ejemplo, él llegó a sentirse avergonzado por la condición de vida que tenía. Dice él mismo, dice: no soy yo,
no es ese Nicolás al que yo conocí antes de cometer un delito, antes de irme de alcoholismo durante mucho tiempo. Y se avergüenza uno. Yo sé que en muchas ocasiones tu pasado te avergüenza, pero hoy en el día de hoy le vamos a dar la gloria a Dios porque el Señor nos está liberando y nos está librando de todo ese tipo de situaciones, nos está dando libertad en el nombre de Jesús. Dice el versículo 22, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si se dieron cuenta, voy a repetir lo final del 21, dice, el fin de aquellas cosas que nosotros hacíamos antes de Cristo nos llevaba a muerte. Dice el 22, pero ahora, ¿verdad? Por el fruto de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, nos va a llevar a la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Tú y yo teníamos que haber pagado con nuestra muerte, no solamente física, sino espiritual, la paga de ese pecado. Dice, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Dios nos ha dado un regalo. La dádiva es un regalo, es un don inmerecido que Dios nos ha dado, que es la vida eterna por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Luego dice el versículo 1 de Romanos 7, dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Dice, pues hablo con los que conocen la ley. O sea, se está refiriendo a gente y nos está refiriendo a nosotros que de alguna manera nos hemos atrevido ya a estudiar la palabra de Dios y que tenemos conocimiento. Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Entonces, hermanos, aquí vamos a comprender cuál es la bendición que tenemos al servir a Dios. Fíjense bien que, Clau, estás abriendo tu micrófono. Clau. Ay, gracias. Fíjense bien que tuve la oportunidad de estar durante un buen tiempo en La Habana, Cuba, y curiosamente veíamos un programa muy particular con los niños que se llamaba, esa era una serie infantil que proyectaban ahí en el canal de, ese canal se llama Rebelde, y era para los niños, imagínense ustedes. Y había unos personajes, una serie infantil que se llama Tomás y sus amigos. Estos eran unos trenecitos. El tren Tomás era de color azul y algunos de sus amigos eran los vagones y así hasta el cabús. Entonces, en uno de los episodios, estamos viendo a Tomás por su lado, que se salió de las vías del tren y de repente empieza a gritar como loco, soy libre, al fin soy libre, dice. Pero en realidad es que Tomás, ese trenecito, esa locomotora, sinceramente es mucho más libre cuando sus ruedas están en los rieles, cuando está funcionando en una consonancia tal y como fue diseñado para desempeñarse. Si ustedes pueden comprender, una vez que un tren se sale de los rieles, pues se descarrila y hasta ahí queda. Ya no puede seguir avanzando, ya no tiene continuidad. Y esto es lo mismo que ocurre con nosotros, hermanos. Quise darles ese ejemplo para que veamos cómo de repente nosotros nos podemos sentir libres en una condición que
tristemente a lo único que nos lleva es a atorarnos. Y nosotros podemos imaginar que somos más libres si no tenemos a nadie que nos diga lo que debemos hacer, si no tenemos leyes, si no tenemos una normatividad, si no creemos en Dios, si pensamos que nuestra vida simplemente debe caminar eh, sin ton ni son, a nuestra manera, a nuestro gusto, ¿verdad? Pero quiero decirles que aquello que es una gran ilusión, porque nos hallamos esclavizados al pecado y eso nos conduce a un callejón sin salida. Es lo que vimos ahí en el pasaje bíblico que acabamos de leer. Se dice que el único ejercicio que algunas personas hacen es llegar a conclusiones equivocadas, cuando toman decisiones por sí mismas, cuando no tenemos la directriz de el que nos creó, cuando no tenemos la dirección del Espíritu Santo que nos guía a la verdad y a la justicia, pues tú y yo tomamos decisiones y conclusiones muy equivocadas acerca de nuestra vida y de nuestro conducirnos en esta vida. El apóstol Pablo está muy preocupado de que sus lectores, de que tú y yo como sus lectores, lleguen a la conclusión equivocada, que algunos podrían argumentar que no importa si continuamos pecando. Y escribe allí en lo que acabamos de leer en el versículo 15 de Romanos 6, dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Recuerden que ahora ustedes y yo vivimos en la tercera era de la humanidad. La primera era fue la era de la conciencia, donde el ser humano solamente tenía en su corazón inscrito lo que Dios puso de lo que era el bien y el mal. Y por el pecado esa conciencia se distorsionó y desgraciadamente empezamos a ver el bien y el mal desde un punto de vista muy relativo. Lo que para ustedes puede ser muy bien, para otros puede ser muy mal. Y es porque la conciencia está de alguna manera afectada por el pecado y distorsionada su visión. Entonces, después venimos a la era de la ley, en donde la ley nos establece límites, parámetros de conducta para poder vivir bajo una sociedad de una manera, pues, cada vez teóricamente mejor. El grave problema es que nuevamente el pecado tristemente nos lleva a distorsionar la ley y empezamos a actuar de la manera en que nosotros creemos. Y muchas veces a la ley la corrompemos, la sobornamos y hacemos de la ley, pues, para lo que fue hecho, ¿verdad? Para romper con esa ley. Entonces, viene la tercera etapa o la tercera era en la que nosotros, como seres humanos, hemos vivido en la faz de la tierra, y es la era de la gracia. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, Él, a través de su sacrificio redentor, nos da a nosotros por gracia la salvación y vida eterna y nos saca de la condición de la ley. Pero ahora la gracia nos lleva a un estatus mayor, a una condición mejor de vida, porque ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo el pecado fue derrotado, el enemigo fue derrotado. Entonces la seguridad del perdón que Dios nos ha dado, quiero decirles que es genuina, es verdadera. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha limpiado de nuestro pecado, de nuestra transgresión, pero esto no es una excusa, hermanos, para seguir pecando. Nosotros no tenemos que llegar a la condición de lo que fue en la era de la conciencia, que nuevamente el pecado, ¿verdad? Distorsione la verdad, o en la era de la ley, que también el pecado distorsiona las cosas y soborna y corrompe y destruye propiamente la ley. Bajo la era del pecado, hermano, nosotros no tenemos la excusa de seguir pecando porque el Señor ha pagado con su sangre. Tú y yo tenemos que vivir y entender que la gracia no es una cláusula de salida, así como informal para el pecado, no. Es el pago absoluto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos trae libertad verdadera. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir así. Y sería absurdo, hermanos, completamente absurdo seguir pecando por dos razones. Primero, porque nosotros ahora tenemos a un nuevo Señor. Antes tú y yo le servíamos a Satanás a través de nuestra vida pecaminosa. Le ayudábamos muchísimo. Éramos capaces de corromper a otras personas para tratar de alguna manera diluir nuestra culpabilidad. Se han dado cuenta que ahora con la situación de la organización lésbico gay y todo ese tipo de movimientos de la situación de género,
tristemente quieren arrastrar a la gran cantidad de personas que puedan, a la mayor cantidad de personas que puedan, la quieren llevar a la misma condición que ellos. Jóvenes que no tienen ningún problema en su cabeza por su sexualidad, empiezan a escuchar todo eso y empiezan a distorsionar su mente de tal manera que dicen, pues es que es la moda, tal vez yo soy el equivocado. Yo que me sentía completamente mujer, completamente hombre, ahora tengo la duda porque veo que todos mis amigos, las personas que me rodean tienen esa misma condición, entonces yo soy el que está mal. Dice un dicho que a mal de muchos remedio de tontos. Y perdónenme que se los diga en esa condición, pero es verdad. La gente piensa que como una persona lo hizo y otra y otra y otra, pues ya es bien, es normal, es lo correcto. Entonces, nosotros ahora tenemos un nuevo Señor, que es Jesucristo. Ahora nosotros hemos dejado de servir a Satanás y ahora nosotros venimos voluntariamente, por amor, a servir a Dios. El versículo 17 nos dice claramente, dice, uno cuyos mandamientos te dan libertad para vivir abiertamente en su libertad. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Nos da la libertad de vivir en su libertad. Él nos establece una libertad verdadera, no esa libertad que se ha convertido desgraciadamente en libertinaje. Porque nos guste o no, hermanos, todos somos esclavos de algo. Y así lo dice la palabra de Dios. El pecado es una forma de esclavitud que solo trae cautiverio espiritual y a final de cuentas muerte. Pero servir a Dios, o sea, venir a ser esclavos de Dios, trae libertad perfecta. Dice el versículo 23, porque el don, el regalo, ¿verdad? De Dios es vida real, es vida eterna, entregada por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, ahora nuestro Redentor. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Dios ahora es nuestro nuevo Señor. Y cada vez que nos cada vez que nos rendimos al pecado, vamos nuevamente en contra del propósito de la gracia. El propósito de la gracia, hermanos, es darnos la vida real y la vida eterna. No la vida superficial, no la vida de mentira, no la vida bizarra que Satanás pretende que tú y yo vivamos en la esclavitud al pecado, sino una vida real, una vida eterna, una vida verdadera. Entonces, cuando seas tentado, recuerda que no tienes que ceder. Yo no sé cuál sea tu concupiscencia, cuál sea tu tendencia al pecado, pero cuando seas tentado en esa condición, recuerda que no tienes por qué ceder. Recuerda que ya no eres esclavo del pecado. Eres libre para poder decir no, no, ya no más. ¿Cuántas veces te ha dolido el pecado que has cometido? ¿Cuántas veces te ha dolido el dolor que has provocado por el pecado que has cometido? Por la mentira, por la ira, por la contienda, por la disputa, por la falta de perdón, por todas esas cosas que de alguna o de otra manera traen dolor cuando nos damos cuenta de la condición en la que nos encontramos. Entonces, tú puedes decir no al pecado. Puedes llegar a comprender, sí, sí me gustaría. Mucha gente me dice, ¿no le gustaría de repente regresar a su antigua naturaleza de ser? Sí, sí me gustaría. Yo me acuerdo perfectamente bien de lo que hacía y de lo que me gustaba. Y de repente uno entra en razón y sí nos gustaría, pero ya no quiero. Ya no tengo el deseo, ya no es parte de mi condición. Dios me ha liberado y Dios me ha transformado como para tener que volver a regresar a esa basura. Y en el nombre de Jesús uno es libre, libre para tomar decisiones correctas, hermanos. Entonces debemos recordar también las recompensas de la obediencia, porque ese es el aliciente que el Señor nos da. Porque al servir a Dios, porque al venir a rendirnos a su presencia, volver a venir a ser esclavos por amor de Dios, el resultado, y nos lo dice la palabra de Dios ahí en el versículo 22 de Romanos 6, que es la vida santa, una vida de santidad, una vida que verdaderamente vale la pena vivir. Dice, y finalmente, la vida eterna, que es lo que tú y yo buscamos un día, ¿verdad? Porque obviamente un día tú y yo vamos a tener que partir de este mundo. Pero también ahora venimos a rendir pleitesías, a hacernos esclavos por amor de ese Dios,
no solamente porque ahora tenemos un nuevo Señor, y válgase la expresión, un nuevo Señor de nuestras vidas, sino que ahora tenemos un nuevo amor en Cristo Jesús. Y honestamente, hermanos, es absurdo seguir pecando porque además de tener un nuevo Señor, pues también ahora tenemos un nuevo amor, el amor de Dios en nuestro corazón, el amor de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo ilustra con respecto del matrimonio, si recuerdan lo que acabamos de leer. Una mujer es liberada de la ley del matrimonio cuando su esposo muere, y así la muerte nos libera de la ley. Entonces, del mismo modo, hermanos, nosotros como cristianos hemos muerto a la ley. Nuestros cuerpos de pecado fueron crucificados en la cruz del Calvario cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestro viejo amor era la ley, era lo que nos llevaba al pecado, era lo que de alguna manera queríamos transgredir, porque acuérdense que lo prohibido siempre es como que lo más deseado. ¿Ah? Eso lo estableció nuestro padre Adán y Eva desde que la fruta prohibida, el fruto del árbol prohibido, les fue deseable, codiciable, antojable. Y entonces nosotros ya hemos muerto a eso. Nuestro viejo amor era esa condición, pero como cristianos, como seguidores de Cristo, ya no estamos encadenados a ese compañero dominante del pecado, ya no estamos encadenados a Satanás. Él ya murió para nosotros y ahora somos libres. Amén. Ahora podemos estar atados a nuestro nuevo amor. La palabra de Dios nos enseña claro, estábamos casados propiamente con Satanás y sus huestes, pero ya murió. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora estamos libres para volver a casarnos, pero ahora tú y yo tenemos la decisión. Si nos casamos nuevamente con el muerto o nos casamos con el que vive y reina para siempre, con Jesucristo mismo. Entonces, igual que una mujer cuyo esposo muere es libre para casarse con un nuevo amor, pues tú y yo ahora somos libres para casarnos con nuestro nuevo amor, el único y verdadero amor que es Jesucristo. Y ahora que vivimos bajo la gracia y que la ley ha sido a un lado, ¿verdad? Tenemos el Espíritu viviendo en cada uno de nosotros que nos llena tanto con el querer como con la capacidad de hacer lo que es correcto. Recuerden que Dios nos dice que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y ahora el Espíritu Santo nos llena de esa capacidad, de ese poder, de esa autoridad, de no solamente saber lo que es correcto, sino ahora de querer hacer lo que es correcto y hacer lo que es correcto. Entonces, conectados a Jesús, que es nuestro nuevo amor, ahora podemos servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo y no por medio del antiguo mandamiento escrito, no por la ley. Ahora tú y yo somos esclavos por amor. Y esa es la bendición que tenemos. Ya no somos esclavos por obligación. Tú y yo venimos a ser esclavos por amor de Dios. Sin embargo, fíjense bien, posteriormente vamos a ver que Pablo es muy realista acerca de la batalla que enfrentamos con el pecado. Porque es una batalla real, hermano. Nosotros estamos en una guerra espiritual. Y si nosotros le damos cabida al enemigo, si le damos autoridad, pues desgraciadamente vamos a perder esa batalla. En el nombre de Jesús, el Señor nos ha declarado más que victoriosos por su sangre, por su poder, por su autoridad y sobre todo por su Espíritu Santo que ahora vive y reina en nuestros corazones. Démosle gracias a Dios, hermanos, porque servirle a Él es la libertad perfecta. Tú y yo lo tenemos que comprender. Y servir a Dios no solamente significa ir a la iglesia y tener alguna actividad, ser líder de algún ministerio, ir a lavar los baños, ir a servirle a los hermanos. Servir a Dios, hermanos, es entregarnos con toda nuestra voluntad para hacer las cosas que convienen, para hacer y desarrollar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Servir a Dios es venir a postrarnos delante de su presencia. Servir a Dios es exaltar su nombre a través de nuestras buenas acciones que Él mismo preparó para cada uno de nosotros. Servir a Dios, hermanos, es levantar nuestras manos en adoración. Servir a Dios es levantar nuestra voz en júbilo. Servir a Dios, hermanos, es simple y sencillamente entregarnos de corazón a Él. Y que lo que Él dice sea lo que nos manda para actuar correctamente como hijos verdaderos de Dios. Vamos a declarar una alabanza que el Señor nos lleve a servirle, que comprendamos
pero bien, bien, que Él es nuestro Señor, que Él es el amor de nuestra vida, el único y verdadero amor de nuestra vida, el que nunca nos va a fallar, el que siempre es fiel, eh, y que todo esto sea en el poder del Espíritu Santo. Amén. Les voy a invitar a que alabemos